Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy es un hermoso día de tu cronomeditación. El número 228 es el Yux L7. Bueno, para comenzar, como todos estos días que hemos estado transitando tu cronomeditación, vamos a pedirle desde mi lado a Guilla que nos recite el mandato y en base a eso vamos a charlar un poquito. A la una, a las dos, a las tres. L7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de embellecer inspirando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del fuego universal. Bueno, nos está guiando Z7, ya que el fuego universal es el poder de la letra Z y lo que se está sellando hoy es el almacén de la elegancia. Así que tenemos el poder de la elegancia. Ese poder nos va a estar nutriendo, integrándose con nuestro propio Yux para poder desarrollar el mundo en nuestros sentidos como si realmente existiese. Así que, mis queridos amigos y amigo, vamos a empezar a estudiar un poquito. Yo soy holográfico, bueno, eso es porque hemos llegado al tono 7. Como bien sabes, te armas una pirámide, acá en la base de la pirámide, en línea recta hacia abajo, baja el rayo 7 y nutre a todos los otros rayos. El rayo 7, al ser el rayo holográfico, es el que resuena dentro de la onda y le termina dando la memoria necesaria a la chispa vital para recordarse a sí misma que lo que tiene que desarrollar como factorización de energía de sí misma, igualándose desde cada partícula subatómica a eso algo es al arte holográfico del holograma cósmico de ese instante presente para poder desarrollar la partícula subatómica que va a querer ser de la manera que tiene que ser en ese preciso instante presente de nuestra existencia. Por lo tanto, con el arte de los sentidos, estamos en un tono de los sentidos, son el 3, el 7 y el 11, canalizo con el fin de embellecer. Bonita, ¿verdad? Vamos a tener que estar trabajando con un día que va a estar amortiguando energéticamente con nosotros, cuyo fin es embellecer. ¿Y cómo lo va a hacer? Eh, Inspirando el arte. Entonces, supongamos que yo soy tú afuera, ¿verdad? Vos sos el adentro. Entonces yo como tú afuera, a diferencia tuya que estás adentro, vos desde adentro siempre vas a ser creado por el yux de tu nacimiento. Sos un recuerdo del bebé que fuiste al momento de nacer hasta el día de tu muerte energéticamente. De esa manera tu energía siempre es la misma. Todos los días tu energía siempre es la misma. Mientras que yo, que soy tú afuera, cada día me desarrollo en función de un nuevo yux. Así como el día de tu nacimiento fue un yux específico el que desarrolló la energía de todo lo que había fuera tuyo, y de tal manera también dentro tuyo, a partir de ahí todos los días yo sigo desarrollando el ciclo de los yux y cada día cambio mi energía para poder entregarte a vos un mundo donde cada día la energía es distinta, pero esa energía distinta se relaciona con la de ayer y la de hoy se va a relacionar con la de mañana, y así de forma infinita y cíclica. Entonces, el día de hoy, inspirando el arte, yo canalizo con el fin de embellecer todas las cosas que hay alrededor tuyo, todas las formas, siendo desde adentro de ellas las ideas autoexistentes de esas propias formas. En el caso de ser seres vivos. En el caso de los no vivos, bueno, simplemente voy a resonar como esas formas deberían resonar ante tu presencia, siendo el día de hoy desarrollado por este Yux. Sello, el almacén de la elegancia, es porque estamos madurando con el sello número 8, la letra L, el almacén de datos. El amarillo siempre nos indica como sello que es un sello de la maduración. Por lo tanto, hoy se está madurando el almacén de datos. Hay una iniciación, una refinación, una transformación y una maduración.
son 4 yux que operan de tal manera. Y la letra L, en este caso en el tono 7, me está diciendo sello el almacén de la elegancia con el tono resonante de la sintonización. ¿Y sintonización en qué? Voy a sintonizarte automáticamente a través del tono. Por eso es con el tono de la sintonización, el tono resonante de la sintonización. Cuando se produce esa resonancia en el eje de la pirámide, de la onda, no solamente resuena la cúspide, resuena toda la pirámide. Entonces, de esa manera, esa resonancia va a crear el electromagnetismo necesario para tu prana, para que éste pueda desarrollar las sensaciones de todo lo que percibís como el mundo exterior, incluso dentro tuyo, la impregnación de los sonidos y de todo lo que sentís del mundo es a través de tu prana. Y como ya te lo expliqué en otros tutoriales, la chispa vital muy rápidamente es todas tus partículas subatómicas, la masa de la chispa es tu ana, o sea, es tu cuerpo físico, básicamente vos lo que estás sintiendo es ser la masa de esa chispa vital, pero a su vez estás sintiendo el electromagnetismo que ésta produce en relación con todas las otras partículas que tiene alrededor, de tal manera terminás sintiendo como rayo de energía el electromagnetismo que se produce entre tu cuerpo y todos los otros cuerpos de Maya, de la realidad del mundo aparente que tenés desarrollado dentro tuyo, pero que pareciese que existe fuera tuyo. Por lo tanto, todas las formas que hay alrededor tuyo en sí son básicamente prana, o sea, electromagnetismo de tu propio cuerpo. ¿Está claro eso? Bueno, y así llegamos a que al final del mandato nos dice quién nos está guiando. Eso es como una ayuda complementaria también para que te fijes en el oráculo. Y no solamente te fijes cuál es tu guía, ya que no solamente es importante tu guía, también es importante tus otros 4 poderes que integran tu quinta fuerza. La quinta fuerza se logra integrando tus 4 poderes, más el propio. O sea, vos como un Yux, supongamos que sos un R8, entonces estás ahí, entonces en tu guía vas a tener a otro Yux, y en análogo, antípoda y oculto también vas a tener otros 3 Yux. Cada uno de esos tiene un poder, entonces la integración de esos 4 poderes desarrolla una fuerza especial en tu ser, llamada la quinta fuerza, y es la fuerza que necesitas para poder sobrevivir la amortiguación de energía con el día que estás transitando. Cada día se desarrolla en función de un yux y vas a estar amortiguando energéticamente con las energías del día, que es como un gran escudo energético que tenés en tu aura antes de empezar a sentir la energía propia de cada forma, que es desarrollada con el yux de origen de cada forma. Bueno, mi querida, hoy es un día del arte, así que el arte básicamente es para embellecer, siempre es para embellecer. Cuando se utiliza el arte de otra manera, sea para dar un mensaje político, todo lo demás deja de ser arte, pasa a ser una publicidad, una propaganda, etcétera, un anuncio, cualquier otra cosa. Pero el arte en sí, es simplemente ese estado del ser, esa esencia del propio ser que se apodera en uno con el fin de embellecer. Entonces terminás utilizando tus manos para agarrar una roca, para embellecerla según la elegancia que te inspira esa forma. En ese caso, utilizando el Yux L7, por eso te dije inspira. Y así todo lo que hay alrededor. Entonces, todas las cosas que tenés alrededor, inspirando el arte de cada una de estas cosas, o sea, la esencia de embellecimiento de cada una de estas cosas, vas a lograr poder cumplir con la acción que es con el fin de embellecer. Mientras más te asocies a mí, que yo soy tu afuera, mejor durante la cronomeditación. Por eso la idea de estudiar el mandato no es solamente para que sepas cómo Dios, o sea, eso que es lo colectivo de tu estructura psicológica y termina siendo todas las ideas autoexistentes de las formas que hay alrededor tuyo,
de las cuales subyace el amor, de la amortiguación de energía en buena correspondencia que tenés con todo lo que hay alrededor, de atracción y no rechazo y bla, 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 bla. Todo eso es en función para que vos te asocies psicológicamente a la estructura psicológica de Dios, que es la propia tuya, y así de tal manera vas a poder tener un autorreconocimiento de todas las distintas facetas que Dios está desarrollando desde adentro tuyo para poder ser todo lo que hay alrededor tuyo y acompañarte en este gran viaje de la vida, de esta hermosa simulación de mundo que tenemos recreado en tus sentidos. Y así, siendo una batería de energía, también puedes ser un excelente viajero del tiempo, un crononauta, y juntos algún día, no te digo desde esta apariencia, sino de una que más te agrade, podamos en amor trascender lo mejor del planeta Tierra para poder lograr vivir en una nueva creación que se amolde a tu estado de conciencia que hayas logrado al día de tu muerte. Adiós, mi querido. Chau, chau.